tercer capítulo de La Hora de la Pastela y seguimos indagando al plagio en la historia del arte y a la copia en la historia del arte para llegar a algunas conclusiones preliminares sobre lo que está pasando con el plagio artístico, la copia artística en la Argentina. Hoy nos vamos a dedicar a alguien que es muy querido para mí, que es Diego Velázquez. A él dediqué los últimos 4 años de mi vida y estoy escribiendo un libro sobre él. Pero lo que me interesa discutir hoy es Velázquez y la cita, la copia como cita. Velázquez llega a la corte de Felipe IV, y la corte de Felipe IV, Habsburgo, no era cualquier corte, sino que era la corte de quien podríamos decir era el más grande coleccionista, o sería el más grande coleccionista de arte de la historia posiblemente. Heredero de las colecciones de Carlos I, de Felipe II, quien construyó el Escorial, y de Felipe III, sin contar la rama austríaca de la familia Habsburgo, con las colecciones de María de Hungría y la Casa de Borgoña. Estamos hablando de lo que hoy es el Prado y bastante más. Velázquez entonces entra en una corte altamente conocedora de arte, altamente competitiva, en donde hay dos figuras que habían sido pintores del rey, de los reyes, de sus ancestros, que habían sido Tiziano, pintor de Carlos I o Carlos V, el emperador, y Rubens, pintor de Felipe III, que también está vivo durante Felipe IV y se encuentra con Velázquez, y en este encuentro sale una, no sabemos si sana competencia, pero sale una competencia que termina en el encargo de la Torre de la Parada, pero también se puede ver claramente en la pintura que vamos a analizar acá. Lo que me interesa plantear también es que Velázquez se inserta, y Felipe IV, por supuesto, reina, en lo que es el siglo de oro español, de Calderón de la Barca, Cervantes, Quevedo, Góngora. Y estamos hablando del siglo en el cual se inventa algo que el siglo XX cree que inventó, pero en realidad ya estaba todo inventado, y es el conceptualismo. En ese momento se llamaba conceptismo. La figura destacada de este movimiento, por llamarlo de alguna forma, es Baltasar Gracián, que incorpora una serie de asociaciones, una serie de ironías y un conjunto de complicaciones dentro de la lectura que se colocan como desafíos para el espectador. Con lo cual, la pintura de Velázquez en la corte es una pintura que tiene todos estos desafíos visuales, tiene mucha ironía, nunca dice lo que aparentemente dice y tiene siempre un contenido moral. Estamos hablando del pintor del rey más católico, se lo llamaba así, el rey más católico, el rey más cristiano, también el rey planeta, que gobernaba hasta Argentina, inexistente en ese momento, pero Argentina al fin. Vamos a las imágenes. Por la calidad de la pintura española, anterior a él, Velázquez no tenía demasiada competencia en la corte. Pintores como Carducho, Cajés y Van der Hamen eran anticuados y manieristas para el gusto moderno y naturalista del rey. Sin embargo, el rey, en tanto Habsburgo, pertenecía a una dinastía de mega coleccionistas. Sin más, su padre Felipe III fue mecenas de Rubens y su abuelo, Felipe II, y bisabuelo Carlos I fueron mecenas de Tiziano. En otras palabras, Velázquez recibía la herencia del desafío de estar a la par de dos monstruos como Rubens y Tiziano. El desastre ocurre cuando a Rubens se lo invita a Madrid y se le hace pintar el retrato ecuestre del rey Felipe IV. Lo malo es que se le había prometido a Velázquez ser el único que podía hacerlo. Esto era una gran humillación que el sevillano nunca olvidaría. Humillado, Velázquez usa la pintura para, ¿cómo decirlo?, hacer política cortesana y poner las cosas en su lugar. De algún modo, viene con una pintura en la que le responde a sus contrincantes con la discreción del homenaje a ellos, es decir, reconociéndolos como maestros, pero al mismo tiempo poniéndose al mismo nivel y reclamando su lugar en una lucha generacional que, para decirlo con claridad, era muerte. Me refiero a las hilanderas, que recientemente fueron restauradas y de vuelta al tamaño original, ya que en el siglo XVIII, Borbón, se le agregaron 2 bandas, una de ellas conteniendo el arco y acrecentando la estructura tubular y cilíndrica del pasillo, que según creo yo era para ponerla como pendiente de una pintura de Jan Bruegel.
Las hilanderas es una pintura dentro de una pintura dentro de una pintura. En el primer plano tenemos una escena de bodegón español en donde costureras de pueblo se encuentran febrilmente trabajando. Sin embargo, una mirada más atenta nos muestra que las poses de los cuerpos están citando a uno de los pintores favoritos del rey y pintor de corte de Carlos I y Felipe II. Y más específicamente está citando una pintura que estaba en el cuarto de verano en el palacio del Alcázar, entre las llamadas poesías de Tiziano. La pintura a la que me estoy refiriendo fue pintada 200 años antes que Velázquez por Tiziano y se llama Diana y Acteón, cuya historia es la de Acteón, un joven cazador quien se encuentra por accidente con la diosa de la cacería, Diana, en el medio del bosque, mientras estaba bañando. En lugar de intimidarse, Acteón corre el velo con el gesto que Velázquez en las hilanderas copia, invierte y da a la hilandera de la izquierda, que mueve una especie de telón. Volviendo a la historia que pinta Tiziano, la diosa Diana, furiosa porque un mortal se atrevió a verla desnuda, le echa con desprecio un poco de agua a la cara y le anuncia su muerte. Le dice: «Te transformarás en aquello que has venido persiguiendo y morirás por ello». Acteón se va y mientras camina, ve que crecen pelos en sus manos y que se transforma en algo que no reconoce. Solo llega a darse cuenta que se transformó en un jabalí, mientras sus propios perros se lo están comiendo. Esta es una historia de abuso de poder de una diosa que no reconoce la debilidad humana. Sin embargo, es también una historia de metamorfosis donde el cazador se transforma en cazado y en el caso del pintor, transforma una mera tela en una joya por la que los reyes están dispuestos a competir como coleccionistas. Sin embargo, hasta ahora nuestro análisis es formal, ya que ni siquiera fuimos al segundo nivel, que es el de la escena que parece tener lugar como en un escenario bajo el arco y con un tapiz de fondo. La pose y vestimenta de las figuras es entre noble y mitológico. Las mujeres de la derecha parecen cortesanas y las mujeres del centro parecen actrices con vestidos mitológicos, más específicamente son Minerva y Aracne. La historia de Minerva y Aracne es otra de desafío y abuso de poder, ya que Aracne es una ninfa que desafía a la hija de Zeus, Palas, a tejer el mejor tapiz. En el fondo de las hilanderas, Velázquez está citando a su gran competidor dentro de la corte Habsburgo, Rubens. Es por esto que inserta las figuras de la versión de Rubens, que ahora estamos viendo, sobre el mito de Palas y Aracne, y que había sido encargada a través de Velázquez para la Torre de la Parada en el Palacio Pardo en Madrid por su jefe y mecenas Felipe IV. Es decir, están todos involucrados. Esta es la historia de Aracne, artista, que desafía a los dioses y trata de llegar más alto de lo que puede. Aquí Velázquez está sublimando sus propios deseos de metamorfosis, de transformarse de converso judío, sevillano, en noble cristiano internacional y madrileño. Azorada por ser desafiada por una mortal, Minerva, Palas, dice sí, pero cuando lo ve, monta en furia porque Aracne había hecho el tapiz que está colgado en el fondo, conteniendo la imagen de otra escena de abuso de poder, en la que el padre de Minerva, es decir Zeus, está llevando a Europa con el toro para violarla en Minos. Al ver esto, Minerva le pega un palazo a Aracne y la convierte en Aracne, una araña condenada a tejer. Esta imagen que ven ahora es el cuadro de Tiziano que primero Rubens, en la pintura que vieron recién, y luego Velázquez, en las hilanderas, citan. La fuente de la cita es la escena de Zeus, padre de Minerva o Palas, transformado en un toro y el rapto de Europa. De este modo, Rubens copiaba a Tiziano y Velázquez copia a Rubens copiando a Tiziano. En otras palabras, en las hilanderas tenemos un primer plano en el frente con mujeres trabajando en poses que citan a Tiziano. En el centro, poses que citan a Rubens y en el fondo, vuelta la cita a Tiziano a través de Rubens. Todas estas citas son historias mitológicas en donde los que tienen el poder se abusan de él. Pero también lo hacen porque sus vasallos se extralimitaron y trataron de brillar demasiado. Y claro está, nadie brilla cerca del Rey Sol, tal era el nombre que tenía Felipe IV, para quien la modestia era un valor fundamental, de allí su vestimenta de negro y falta de regalía. Las referencias de la piel colgada a la derecha son referencias a Jasón y el vellocinio de oro, que era el símbolo de la orden de caballería más prestigiosa de Europa, proveniente directamente de Carlos I a través del casamiento de su madre, Juana la Loca, con Felipe el Hermoso de Borgoña. A través de la Casa de Borgoña, Carlos funda la Orden del Vellocinio de Oro, que está en todos sus retratos y se volverá un sinónimo de la dinastía de los Habsburgo. La pintura que Velázquez copia en forma de cita del cuadro de Rubens, para Aracne, es incluida veladamente en las meninas, en el fondo entre las sombras, justo encima de él.
Y es más, él se coloca como la figura más preponderante en ese cuadro, pero solo para mostrar que por su ambición está a punto de ser puesto por Minerva desde dentro del cuadro que él está citando en su lugar. Eso es conceptismo. Con una imagen, él no solo muestra al rey que su poder tiene límites, como el de Diana, estamos hablando del rey, sino que también, por decir él, puede sufrir las mismas consecuencias de Aracne, él como pintor. Como podemos ver, la cita no es una enumeración y no se cita solamente porque una cosa es linda o no se cita solamente porque se quiere que el espectador, el rey en este caso, sepa que se está citando a Rubens o que se está citando a Tiziano, sino que todo entra en un juego de significado. La cita, si no es reinserta en un esquema de significado muy específico y muy inteligente, era considerada frívola. Y acá pasamos a la comparación con la copia en Argentina y a la cita, porque digamos, la relación entre copia y cita es muy opaca y generalmente los artistas tienden a decir, bueno, en realidad yo estaba citando a. La cuestión cuando se cita a es que se tiene que hacer algo con la cita. Y esta es la lección de Velázquez. Si nosotros nos referimos a cualquiera de los ejemplos que tenemos en el plagio argentino y vamos a ver algunos con detenimiento en un par de emisiones, vamos a ver que en realidad, tomamos aquí Belinsky, pero me parece paradigmático, cuando toma Cándida Hofer, en realidad no hace nada, sino que es más, la vacía de contenido. Y es esto lo que me interesa discutir la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.